Buenos días a todos. Hoy vamos a empezar a hablar de todo lo que tiene que ver con la gestante en esta época de COVID. Para ello hemos fragmentado un grupo de conferencias en dos secciones. La primera sección que la vamos a ver hoy, que tiene que ver con el cuidado de la gestante en tiempos de COVID, porque como sabemos, esta pandemia probablemente va a durar más del tiempo que podemos llegar a estimar, en la cual hay que tener entonces un cuidado especial con la población gestante. Y la próxima semana estaremos hablando de cuáles son las consideraciones especiales que hay que tener con las gestantes en esta época de pandemia durante el trabajo de parto, el parto y el posparto. Mi nombre es Sandra María Vélez, soy especialista en ginecología y obstetricia de la Universidad de Antioquia y docente. Bueno, vamos a fragmentar esta conferencia en dos partes. Una primera que tiene que ver con algo de generalidades para recordar acerca del COVID-19, pero específicamente estos efectos que puede llegar a causar en la gestante. Ya todos hemos visto un grupo de conferencias importantes acerca de todo lo que es el COVID, su fisiopatología, epidemiología e incubación. Aquí solamente nos vamos a enfocar con respecto a la población gestante y resaltar algunos puntos importantes. Y la segunda parte vamos a hablar propiamente de lo que es el cuidado antenatal. Sabemos entonces que dentro de la epidemiología, a grosso modo, fue declarada una emergencia de salud pública y una pandemia desde el 11 de marzo del 2020 por la Organización Mundial de la Salud. A la fecha más o menos de marzo 31 se estimaba una mortalidad aproximada del 3.4% con una tasa de contagiosidad o un R0 aproximadamente de 2 casos promedio entre 2, 2,5. Quiere decir esto que una persona tiene la posibilidad de contagiar a otras 2 personas y así de manera exponencial entonces aumentar la curva de contagio. Con respecto al COVID propiamente dicho y a la enfermedad, recordemos que este es un virus con una cápsula no segmentada, en la cual está cubierta por una serie de proteínas o de spikes, que finalmente estos spikes son los que se van a ir a adherir a todas las células pulmonares cuando son arrojadas a través de las gotas o de los aerosoles en procedimientos que generan aerosolización de una persona a otra. Esta entra entonces vía respiratoria y al invadir la vía respiratoria empieza a hacer un proceso de duplicación al interior de la célula, aprovechando todo el sistema intracelular, el aparato de Golgi, el RNA ribosomal para hacer la replicación de su RNA monocatenario para luego entonces poder formar nuevas partículas virales que van a ser expulsadas al exterior y de ahí ir a contagiar entonces otras células pulmonares o inclusive otras células del organismo. Conocemos que su célula blanco principalmente tiene que ver o es la célula pulmonar, pero también podemos encontrar entonces sus compromisos en células hematológicas, en células del sistema gastrointestinal, células neurológicas, miocardocitos. Entonces, digamos que tiene un compromiso y una invasión sistémica. Sin embargo, recordemos que como la vía de entrada es la vía pulmonar, siempre va a coexistir un cuadro respiratorio con alguna de las otras manifestaciones que se pueden llegar a presentar. Siendo esto, digamos hasta la fecha, uno de los factores importantes que puede producir este virus por el compromiso respiratorio severo que llega a producir. Conocemos claramente la dinámica de la transmisión de persona a persona a través de gotas. Por ello, el distanciamiento social, la higiene respiratoria y el lavado de manos se convierten en una de las estrategias más importantes para la prevención. El virus es una molécula pesada que rápidamente puede caer sobre las superficies, incluso se estima que solamente puede permanecer en el aire alrededor de 2 a 3 horas y luego por su peso atómico cae rápidamente al piso. Y se queda en las superficies en las cuales puede permanecer durante varios días. Inclusive vamos a resaltar los que son de importancia para nosotros en el papel, que a veces hacemos notas clínicas o fórmulas o en los consultorios, pues va a poder persistir hasta de 4 o 5 días. En las superficies de madera o superficies de plástico sólidas puede resistir hasta 4 a 5 días, como lo vemos entonces en la gráfica, por lo cual cobra mucha importancia la desinfección de las superficies como otra de las estrategias y herramientas para evitar entonces esa transmisión. Desde que se declara fase de mitigación, entra de total relevancia el uso de mascarilla entre persona y persona, porque estimamos que ya hay una circulación local del virus y al existir una circulación local del virus, entonces vamos a tener que
que muchas personas pueden ser positivas y pueden contagiar sin ni siquiera presentar síntomas respiratorios. Ahorita cuando veamos un poco la dinámica de la presentación clínica, pues vamos a ver también además que mucho porcentaje de pacientes que vamos a estar tratando van a ser asintomáticas, por lo cual todo paciente sintomático o asintomático es potencialmente sospechoso de tener la infección por el COVID-19. La higiene de manos en el ámbito clínico se convierte entonces en una de las principales herramientas. El antes y después de los 5 momentos del lavado de manos tiene que ser entonces una estrategia primordial en estos momentos. Sin embargo, recordemos que esto no es nuevo ni salió con la pandemia, sino que esto desde hace muchos años atrás se está tratando entonces de promover mucho más en cada uno de los hospitales, sobre todo para mantener la seguridad, disminuir la tasa de infecciones y la seguridad tanto del paciente como del médico. Tenemos unos elementos de protección personal que todos ustedes entonces ya conocen y están familiarizados, pero vamos entonces ahorita más adelante a recordar cuáles son esos elementos de protección personal y qué escenario clínico específico corresponde a cada uno de ellos, porque no siempre vamos a estar entonces esperando una paciente en el consultorio o en un servicio de urgencias o servicio de triaje, vestidos entonces con toda la indumentaria recomendada para ello. Vamos a mencionar entonces un poco del efecto materno. El 30 de abril sale publicado esta revisión sistemática que recolectó más de 500 artículos en los cuales se habían reportado casos de población general, incluyendo pacientes gestantes. En esta revisión sistemática, con toda la selección de pacientes, se lograron entonces determinar 114 gestantes con infección por COVID-19. Recordemos que estas publicaciones tienen que ver con reporte de casos o reporte de serie de casos y que no tienen entonces, digamos, un rigor científico, pero es la evidencia que podemos entonces recolectar hasta el momento por lo reciente de esta infección. En esta encontramos entonces, de estas 119 pacientes, 9 tuvieron parto vaginal y 89 cesárea. Las restantes, de un 5, no conocimos la vía del parto. En otras, 2 pacientes decidieron de manera electiva interrupción voluntaria del embarazo y en otras no se tuvo el registro porque no estaba consignado dentro de la historia clínica. Los resultados perinatales y maternos que se encontraron entonces hasta en esta serie de casos, ninguna muerte materna, 1.2% de muertes neonatales, 21% de partos pretérminos, pero al analizar estos partos pretérminos encontramos que básicamente no fue per se la infección por el coronavirus lo que causó el parto prematuro, sino la condición clínica que llevó a que se adelantara el parto porque necesitaba entonces mejores terapias de respiración, posición prono en la unidad de cuidados intensivos, optimizar la terapia para la sepsis causada o la falla multiorgánica. Bajo peso al nacer se encontró en el 5.3% de los pacientes, la asfixia perinatal en el 0.2% de los pacientes y vamos a recordar estos 3 resultados o 4 resultados perinatales importantes porque de ello va a depender entonces para la próxima semana que lo vamos a ver y probablemente lo vamos a recordar algunas de las condiciones especiales que necesitamos realizar de cuidado durante la gestación o durante el parto o trabajo de parto. Con respecto a evidencia de infección fetal o neonatal, se encontraron 2 casos en los cuales se midió inmunoglobulina M e inmunoglobulina G que estaba elevada. Al hacer el seguimiento de uno de esos bebés, en el cual se pudo registrar todo el seguimiento, la inmunoglobulina M presentó un rápido descenso a lo largo de los días, lo cual hace suponer que probablemente se debía a un paso transplacentario. Sin embargo, recordemos que la inmunoglobulina M es una molécula pesada que se supone no debe atravesar la membrana o la barrera placentaria, por lo cual entonces algunos de manera hipotética dicen, y por este descenso tan rápido, que probablemente entonces pudo haber sido un paso placentario con una no adecuada barrera placentaria o poros muy anchos que permitían el paso de estas inmunoglobulinas, pero de todas formas es algo hipotético. En muestras de hisopo faríngeo se realizaron a algunos de los bebés y en 2 de ellos a las 36 horas del nacimiento se encontraron que eran positivos para la reacción en cadena de polimerasa, lo cual entonces llega a pensar si hubo un contagio neonatal muy temprano por la cercanía estrecha entre madre y recién nacido o si efectivamente como solamente eran 36 horas
ya el bebé se había contagiado a través de una posible transmisión vertical. Estos datos obviamente no son concluyentes, como ven, son unos reportes aislados de casos, porque lo que sí es cierto hasta la fecha es que no se ha podido encontrar el virus al aislarlo ni en placenta, ni en líquido amniótico, ni en sangre de cordón. Eso nos habla entonces de que pudiera existir una potencial transmisión vertical. Hasta el momento no lo sabemos y el tiempo entonces nos va a dar las pautas específicas para ello, pero no hemos logrado entonces la demostración en los tejidos y en los órganos más comprometidos en relación de la madre-feto para poder entonces dar una aseverancia. Pero esto nos cambia las conductas a partir del 1 de mayo que teníamos al respecto. En el sistema cardiorrespiratorio materno, a grosso modo, vamos a decir que hay unos cambios circulatorios importantes y respiratorios de la gestante, como el aumento de la demanda materna de oxígeno, el aumento del consumo de oxígeno fetal, la alteración de volúmenes pulmonares. Y recuerden que este virus tiene una afectación especial por el sistema cardiorrespiratorio. En la gestante, todos estos cambios pueden llegar a producir una disnea, como alguno de los hallazgos que podemos encontrar y que tenemos que clasificar si realmente corresponde a un hallazgo fisiológico o en el contexto de una infección por coronavirus pueda llegar a corresponder a una infección como tal. Entonces tenemos que reevaluar y ser mucho más exhaustivos en la evaluación de la gestante debido a que se nos puede confundir con alguno de los signos o cambios fisiológicos de la gestación. El 18% de las pacientes pueden tener entonces una disnea cuando se presenta con el COVID-19 y recuerden que entonces también muchas de nuestras pacientes por cambios fisiológicos pueden llegar a presentarse con esa disnea. Los síntomas que vamos a encontrar entonces como dolor de garganta, congestión nasal e hiperemia nasofaríngea en una infección leve por el coronavirus pueden llegar a encontrarse entonces también en la infección, en los cambios fisiológicos del embarazo. Por ello, entonces les decía, es sumamente importante la evaluación de estas gestantes porque podemos encontrar algunos signos y síntomas que pueden ser entonces correlacionados o pueden sobreponerse uno con otro. Y esto puede hacer entonces que se nos retrase el diagnóstico y un adecuado control de la fuente, porque se enmascaran todos estos signos iniciales de la infección. En el sistema inmune siempre hemos tenido mucha controversia. Hace algunas semanas hay publicado un estudio bien bonito desde la fisiopatología y de la respuesta del sistema inmune de la mujer gestante de por qué las pacientes entonces pudieran llegar a ser más susceptibles a estas infecciones por el coronavirus, como se ha visto con otros coronavirus, con otros grupos SARS o inclusive con otras infecciones virales, como la influenza, como el Zika y todas estas otras epidemias que han tenido un impacto importante sobre la gestación. En la gestación es importante que haya una atenuación de la inmunidad TH1 y una predominancia del patrón TH2, que es importante respondedor contra el primer frente de ataque contra las infecciones virales en la gestante. Sin embargo, a pesar de tener desde el punto de vista fisiopatológico este comportamiento que pudiera ser que por respuesta inmune las pacientes gestantes tuviesen un comportamiento mucho más grave y mucho más severo frente a la enfermedad, hemos visto todo lo contrario. Tiene un comportamiento muy similar al de la población general. ¿Qué efectos sobre el feto puede tener? Pues los datos actuales no sugieren una mayor pérdida de riesgo de aborto durante la gestación. Vimos entonces los índices que tenemos para síndrome de parto pretérmino, que puede ser importante. No existe una clara evidencia de transmisión intrauterina, por lo cual hasta la fecha es poco probable que podamos decir que se producen entonces defectos congénitos. Sin embargo, recordemos que el estudio publicado hace una semana de pronto puede llegar a interpretar o a cambiarnos algunas de las conductas futuras. Sin embargo, no hay alguna relación porque no se ha encontrado ni en placenta, ni en líquido amniótico, ni en sangre de cordón umbilical. Se han descrito casos de parto pretérmino que ya les conté que más que todo era para preservar la salud materna. El curso de la enfermedad sigue un cuidado muy similar al de la población general, una aparición de síntomas en los primeros días similares a lo que tiene que ver como un síndrome respiratorio leve o una gripa leve. Al 7º día es cuando las pacientes empiezan a hacer complicaciones. Por ello entonces no debemos descuidar y algunos recomiendan incluso al 7º día hacer una revisión personal. Sin embargo, vamos a ver porque vamos a exponer que una paciente que está enferma
puede entonces salir a contagiarnos y vamos a proponer unas alternativas diferentes a esto. Pero lo que sí es claro es que durante todo el tiempo de una paciente con una infección hasta los 14 días debemos estar haciendo un seguimiento vía telemedicina o según las condiciones vía presencial, pero al séptimo día tenemos una clara descompensación y por tanto, si viene bien estos días, no debemos empezar entonces a descuidarla. Y de acá para adelante entonces empieza a desencadenarse la cascada de dificultad respiratoria, inclusive de ingresos a unidades de cuidados intensivos que aproximadamente se ha visto que ocurre alrededor del día 11 después de la infección y de la aparición de los primeros síntomas y por tanto el comportamiento de la paciente gestante sigue siendo muy similar a la población general. La clasificación también sigue el mismo patrón. El 80% de los casos generalmente son leves, el 15% son graves y solamente el 5% de estos son críticos. Pero recuerden que este 5% en una enfermedad que tiene una alta contagiosidad y que un gran número de personas se va a contagiar, pues no va a ser un número despreciable, porque en números absolutos realmente va a representar un número bastante grande. Y por ello toda esta época de cuarentena, para preparar los sistemas de salud, para preparar a las personas en cuanto a la educación, para evitar entonces esta saturación del sistema de salud, porque en realidad muchas personas sí pueden llegar a estar en estados críticos, sobre todo porque muchas se van a contagiar. Con respecto a la clínica, son muy similares, aunque vale la pena aclarar que en las pacientes gestantes se han evidenciado en menos proporción que lo que se ha presentado en la población general, tasas de o presentación de síntomas de fiebre, de tos y de mialgias. Mientras que en la población general la fiebre se presenta aproximadamente en más del 95% de los pacientes. En una serie de casos reportados se encontró que la fiebre podía estar en las pacientes gestantes solamente en el 68%. O sea que vamos a tener aproximadamente un 30% de pacientes que a pesar de tener la infección y de ser sintomáticas, estamos hablando de pacientes sintomáticas, realmente no van a tener fiebre. Por ello tan importante entonces la evaluación y aclarar. Sin embargo, en esta fase de mitigación recordemos pues que todos son potencialmente sospechosos. Bueno, en cuanto a las comorbilidades, se comparten las comorbilidades que se tienen para la población general y esas comorbilidades son en el grupo de las pacientes gestantes que nos pueden interesar, la hipertensión, la diabetes, la enfermedad cardiovascular y las enfermedades respiratorias, en las cuales entonces la tasa de presentación o el riesgo relativo de presentación van a ser mucho más elevado, pero sobre todo para que estas pacientes sean un grupo altamente susceptible y puedan llegar a tener entonces infecciones severas que necesiten el ingreso a unidades de cuidados especiales o cuidados intensivos. Como complicaciones, siguen siendo las mismas, desde la neumonía severa, como la principal complicación, las alteraciones del sistema hematológico, linfopenia, trombocitopenia. Ya hemos visto pues todas las alteraciones que puede tener desde el sistema de vista de coagulación y compromiso de órgano blanco, como riñón, cerebro, músculo cardíaco, que puede entonces llegar también a presentar entonces complicaciones muy severas, miocarditis, arritmias y que pueden en última instancia desencadenar entonces la muerte. El diagnóstico del gold estándar sigue siendo la reacción en cadena de polimerasa, a pesar de que aparecen pruebas rápidas, estas pruebas no se deben de considerar realmente diagnósticas cuando se realizan una primera vez, porque lo único que nos van a clasificar si un paciente es positivo o no positivo, pero esta prueba se positiviza después de los 14 días de haber estado en contacto con el paciente positivo. Las imágenes diagnósticas específicamente para imágenes de tórax, la TAC, se puede constituir como una de las posibles ayudas o herramientas diagnósticas. De hecho, muchos de los diagnósticos se han realizado porque hay pacientes que tienen TACs en los cuales se encuentran entonces infiltrados difusos bilaterales con opacidades a veces en las bases pulmonares que pueden llegar entonces a ser muy patognomónicos del coronavirus, del COVID-19. Entonces, la tomografía es un complemento diagnóstico. A veces hay pacientes que no tienen síntomas cardiorrespiratorios, pero que por alguna casualidad se les realizó una toma de una radiografía o una tomografía y efectivamente tienen los hallazgos. Es el caso que hemos visto en nuestra ciudad, pacientes con trauma, porque ingresan por trauma y se les hace pues un rastreo general para evaluar entonces posibles lesiones traumáticas y se encuentran la aparición entonces de estas lesiones compatibles con coronavirus.
Si es necesario, los métodos radiológicos, esto no deben retrasarse porque la paciente está embarazada. Recordemos que la exposición a la radiación en miligrays está, con respecto a todos los estudios, está muy baja en una toma única, con lo que puede entonces correlacionarse con teratogenicidad. Entonces, con esa única dosis de radiación que va a recibir para una radiografía o que va a recibir para una tomografía, es poco probable entonces que pueda llegar a causar alteraciones. Siempre recordar entonces, como vamos a hacer es una evaluación imaginológica del sistema respiratorio, de la cavidad torácica, pues a tomar la medida de seguridad de hacer protección abdominal según los protocolos pues, que se tengan normalmente para este grupo de pacientes. Algunas pacientes van a requerir que le realicemos exámenes complementarios, que en última instancia lo que van a buscar es el compromiso de todos esos órganos y para ello un cuadro renal, de función renal, hepática y hematológica serían importantes para evaluar entonces el compromiso en caso de pacientes que ya tengan entonces síntomas que los clasifiquen como moderados. A una paciente con sintomatología leve no le tenemos que hacer ninguno de todos estos exámenes, solamente las que tienen síntomas moderados o incluso síntomas severos en los cuales ya entonces vamos a evaluar muchos más daños de órgano blanco y tenemos entonces que buscarlos. El tratamiento básicamente va a ser ambulatorio o hospitalario dependiendo del escenario clínico por la gravedad. Y siempre, siempre hay que hacer una evaluación primaria y como les mencioné ahorita con el curso de la enfermedad, siempre estar haciendo evaluaciones secundarias para ir mirando cómo es la evolución, si tiende hacia la mejoría o si después del 7º día está tendiendo a un empeoramiento del cuadro clínico. El control de la fuente es supremamente importante. Si nosotros no hacemos un control de la fuente, inmediatamente llega, vamos a tener posibles pacientes portadoras del virus, esparciendo el virus en los espacios hospitalarios y clínicos, favoreciendo entonces que otros pacientes que posiblemente no lo tengan, se puedan entonces contagiar. Los casos leves o asintomáticos les vamos a dar entonces un manejo ambulatorio que es prácticamente manejo de soporte y vamos a explicarles muy bien cuáles son entonces las condiciones o signos críticos o signos de alarma por los cuales debe consultar. En el grupo de moderado vamos a considerar aquellas pacientes que tienen comorbilidades como hipertensión pulmonar, enfermedad renal, cardiovascular, enfermedades inmunosupresoras o que consuman medicamentos inmunosupresores, infección por el virus de la inmunodeficiencia humana y algunas condiciones obstétricas coexistentes como la preeclampsia, la restricción del crecimiento intrauterino, el parto pretérmino, pero también algunas condiciones de índole social en los cuales entonces la paciente no tenga un adecuado soporte o un acceso limitado a los servicios de salud y en los cuales entonces por ese solo criterio lo vamos a clasificar moderado porque implica un factor de riesgo a una paciente en la cual no le vamos a poder hacer un seguimiento adecuado y oportuno. Le vamos a pedir entonces un grupo de exámenes a estas pacientes en una primera instancia. No quiere decir que se van a quedar hospitalizadas, sino que simplemente en una observación vamos a evaluar cómo está para determinar si hay compromiso de órgano blanco y con ello entonces definir si se le puede dar manejo ambulatorio a estas pacientes con comorbilidades o si se les puede dar manejo o si se les debe dar manejo hospitalario en vista de que tienen alguna comorbilidad o algún compromiso de órgano blanco. Si les vamos a dar manejo ambulatorio, siempre, siempre a ella y a su cuidador, darle los signos de alarma por escrito. Y en el caso de una infección respiratoria severa, bueno, en el caso de una infección respiratoria severa, pues vamos a tener un grupo de pacientes que van a requerir un compromiso, una hospitalización por su compromiso severo y siempre debe entonces en estas pacientes garantizarse idealmente por ese compromiso tan severo que tienen una evaluación por un grupo interdisciplinario. En algunos casos pues se va a requerir que se desplacen a un segundo o tercer nivel de referencia en caso de que estén en un primer nivel de atención porque vamos a requerir que el obstetra, que el pediatra, en caso pues de prematuros, se tengan que desplazar para la atención del parto o inclusive hacer una planeación del parto si ello lo requiere. Y vamos a considerarlo entonces severo por los síntomas de complicaciones que podemos ver.
A veces hay que considerar la terminación de la gestación y por ello entonces requerimos a veces de un manejo multidisciplinario en el cual el obstetra, el intensivista, el pediatra, el anestesiólogo y el infectólogo cobran un papel muy importante. El tratamiento hospitalario va a consistir entonces en aislamiento de contacto y respiratorio, terapia con oxígeno, la ventilación mecánica invasiva y no invasiva. Hay en algunas veces ya cuando está muy avanzado pues la sepsis, pues el manejo de reanimación por sepsis, el uso de vasopresores o inotrópicos si hay disfunción miocárdica para poder entonces mejorar el soporte del choque séptico. Y siempre tener en cuenta la evaluación del bienestar fetal. La próxima semana que veamos un poco más de trabajo de parte a parte, vamos a hablar un poco de cómo debemos hacer esa vigilancia del bienestar fetal. El tratamiento hospitalario va a depender mucho de los protocolos locales que se tengan en cada una de las instituciones y en cada uno de los países o ciudades, según las guías y protocolos institucionales. Algunos recomiendan hacer un tratamiento empírico para influenza inicialmente, sobre todo porque sabemos que la influenza es mucho más grave en la paciente gestante que el mismo coronavirus y que mientras no tengamos una confirmación de una prueba que se está demorando alrededor de 3 a 5 días, entonces empezarle con un tratamiento porque esta sí es más grave, o sea, por un fenómeno cruzado para la gestante. Y es una de las particularidades específicas en la gestación. El no uso rutinario de esteroides, pero vamos a mirar cuándo podemos utilizar esos esteroides, definir la finalización y el modo del nacimiento y para ello requerimos entonces el equipo multidisciplinario y siempre mantener una comunicación clara y permanente con la paciente si está en condiciones pues que no está intubada y a la familia que obviamente no debe estar en la institución hospitalaria porque debe estar en aislamiento preventivo, pero sí una comunicación telefónica constante con ellos para poder entonces mantener esa comunicación. Hay algunos criterios de ingreso a UCI que no los voy a mencionar porque ya todos pues, los han conocido a través de las charlas que hay en aulas abiertas y que son los mismos específicamente para la paciente gestante. En el tratamiento específico, entonces, no un uso rutinario de esteroides y a quienes se los vamos a limitar. Solamente se los vamos a limitar a aquellos pacientes que tienen síndrome de parto prematuro con menos de 34 semanas. Hay una propuesta americana que habla de solamente darlos en menos de 32 semanas, que ahorita la vamos a discutir más adelante en el contexto pues ya del manejo antenatal que tengamos que hacer de la paciente. El sulfato de magnesio para la neuroprotección, evaluar si la paciente está con depresión respiratoria, evaluarle el riesgo-beneficio para la administración. Y algunos medicamentos que ya ustedes pues los han escuchado y los han visto, pues muchos de ellos tienen una seguridad comprobada durante la gestación, pero realmente recordemos que no hay una evidencia clara, sólida y fuerte que algunos de estos medicamentos que tienen un potencial antiviral, como la hidroxicloroquina, la ivermectina que fue avalada en nuestro país, el lopinavir, pues tengan una certeza clara que es el tratamiento ideal. El Consenso Colombiano de Infectología recomienda iniciar hidroxicloroquina en pacientes con cuadros severos por el efecto antivírico que tiene el medicamento, pero que no hay una demostración clara que hay una efectividad. Solamente utilizar en un contexto de pacientes graves. Y esto lo aclaro porque hace poco escuché que algunas instituciones estaban llamando a sus médicos para darles hidroxicloroquina para prevenir los cuadros severos. Entonces no tiene ninguna aplicabilidad como profiláctico y sí se ha utilizado y se ha recomendado entonces en cuadros severos como un posible coadyuvante para hacer la destrucción del virus en los tejidos. Estos otros medicamentos como la ribavirina y la baricitinib realmente están contraindicados en el embarazo porque sí tienen una embriotoxicidad y una teratogenicidad demostrada con aumento del índice de abortos, de deformidades en extremidades y en patrones pues, de laboratorio, entonces no se recomiendan durante el embarazo. Y vamos a entrar entonces a hablar algunas particularidades de lo que tiene que ver el cuidado antenatal. El hecho de que estemos en pandemia no significa entonces que todo nuestro ideal de embarazo para una experiencia saludable vaya a pasar a un segundo plano. No, al contrario, debemos de garantizar que a pesar que estemos en pandemia, se siga tratando el embarazo y haciendo el cuidado de la gestación para hacer de la madre y de todo este proceso un proceso de experiencia positiva, como lo dice la OMS. Los objetivos del control prenatal todos lo sabemos y en este caso específico vamos a establecer una vigilancia para detectar los factores de riesgo oportuno,
establecer un plan de cuidado integral, sobre todo entonces vamos a ver cuál va a ser ese cuidado integral tanto para la paciente COVID como para la paciente no COVID positiva, y vamos a ofrecer, como siempre, una adecuada información y completa a la paciente, a su familiar, que permite entonces que se puedan preparar para una maternidad saludable y una paternidad. En el cuidado prenatal en épocas de COVID vamos a tener una especial atención a las comorbilidades. Ya vimos que el solo hecho de tener comorbilidades me clasifica una paciente con un cuadro COVID positivo o COVID-19 positivo moderado y que tiene unas consideraciones especiales solo por tener comorbilidades, así la paciente tenga una gripa leve, entre comillas. Limitar las visitas prenatales, porque obviamente vamos a limitar que las pacientes tengan un acercamiento a las instituciones de salud donde tenemos otras pacientes hospitalizadas por otras condiciones clínicas. Entonces, vamos a evitar que ellas se desplacen, si no tienen que hacerlo, para no contagiar a otras pacientes. Se van a dar instrucciones de evaluación de la presión arterial en casa y signos de alarma. Hace algunos días en una de las reuniones académicas discutíamos que lo ideal en estas épocas era que las pacientes pudieran tener y se supieran tomar la presión en casa, y sería algo súper importante para poder hacer con tranquilidad un control desde telemedicina. La paciente COVID positiva idealmente debe diferir la visita 14 días si no hay una urgencia clara que amerite que se acerque a las instituciones de salud. Recordemos que después de que pasan esos 14 días, la paciente puede asistir, pero debe seguir asistiendo con control de fuente. No es que ya me pasó, ya tengo anticuerpos, ya soy negativa. No, debe seguir asistiendo, porque los estudios han demostrado que puede haber una contagiosidad incluso hasta 28 días después de adquirir la infección, o sea, 14 días después de que la prueba normalmente se negativiza. Es muy baja este número, pero de todas formas sigue siendo teóricamente un riesgo de contagiosidad, y la idea es evitar por cualquiera de los medios y de los números rebajar esta tasa. Utilizar equipo de protección personal y realizar las ecografías obstétricas necesarias de la paciente. La telemedicina se convierte entonces en este momento en una de las estrategias claves y casi que en una de las oportunidades que desde hace tiempo se venía planteando en algunas instituciones y en algunos países, pero que ahora prácticamente se convirtió en una necesidad. Y telemedicina no solamente tener el médico a través de una pantalla de computador donde se pueda visualizar, sino que telemedicina puede ejercerse a través de nuestro celular o de nuestra tablet, a través de redes sociales, del WhatsApp, de comunicación directa con el médico, de mensajes, de educación a través de todas estas redes sociales en los cuales se puede entonces ejercer telemedicina, o yo lo diría más bien telesalud. Y en el telesalud sabemos que encontramos tres componentes claros importantes: telemedicina, teleeducación y teleasistencia. Entonces, no solamente es el computador, porque vamos a tener entonces pacientes que viven en zonas alejadas, que no van a tener un computador, que no van a tener una internet, pero sí van a tener un teléfono, donde se puede hacer una llamada telefónica, donde se puede recibir un mensaje, donde se puede recibir un video educativo, el cual nos va entonces a facilitar este ejercicio de la medicina en este momento para aquellas instituciones que no tienen creado o el montaje específico de un sistema, pues digamos ya de alto turmeque para la telemedicina. Inicialmente se propone realizar un checklist. Entonces, la paciente que va a llegar a nuestros consultorios vía telefónica, debemos hacerle primero un checklist en el cual vamos a hacer un triaje prácticamente. Y vamos a evaluar entonces algunos de los síntomas que se pueden llegar a presentar en los pacientes con coronavirus, como ustedes los ven entonces en el cuadro de la izquierda, y vamos a averiguar si tiene también algunos síntomas que puedan ser emergentes dentro de la parte obstétrica. Si esta paciente nos responde positivo a alguno de los primeros síntomas, pero no hay ninguno de los síntomas obstétricos, vamos entonces a informarle, es decir, tiene una infección por el coronavirus, y sobre todo que vamos a calificar si los síntomas que tiene son astenia, dolores musculares, síntomas digestivos o fiebre que mejora, o sea, la vamos a clasificar como leve. Vamos a informar y vamos a darle reposo domiciliario, control de lo que ya veíamos ahorita de medidas generales, y hacer entonces un seguimiento por telemedicina, que se propone realizar entre cada 8 a 20 horas, estandarizado y recomendado cada 24 horas por la gran mayoría de las sociedades científicas.
Se siguen realizando controles cada 24 o 48 horas y o sea, prácticamente es imprescindible que el día 7 y el día 14 tengamos que estar haciendo revisiones. Estas sí son obligatorias. Se nos pasaron a hacerlas de cada 24, cada 48 horas, pero al día 7 y al día 14 debemos estar haciendo seguimiento, idealmente telefónico, averiguando cómo está la paciente, cuáles son sus síntomas. Si tiene síntomas que ya hablan de severidad, vamos a dejarlas en stand-by un momentico porque de ellos vamos a hablar más adelante y ya esa se nos convierte en una paciente que tenemos que atender en nuestra consulta. Supongamos entonces que dijimos, no, esta paciente sí tiene estos síntomas y va a tener que asistir. Entonces, ¿cómo vamos a asistir y cómo vamos a hacer con esas pacientes? Ya vimos las que no tienen infección, todo es negativo. Las que son sospechosas, pero que el cuadro clínico no es muy severo, pues le hacemos una condición, un seguimiento telefónico, pero si la paciente está urgente porque tiene síntomas obstétricos o porque tiene letargia o alguna de las posibles complicaciones que podemos ver por el coronavirus, pues esta paciente va a tener que asistir al consultorio. Hicimos ya un triaje telefónico. Esta paciente asiste al consultorio y debemos entonces darle recomendaciones que asista con tapabocas. Es un posible caso sospechoso sintomático. Y como es un caso sospechoso sintomático, o sea, con alto riesgo de transmisión por gotas, diferente al caso asintomático que tiene un más bajo riesgo de transmisión, entonces debemos asegurar que tengamos los elementos de bioseguridad en el consultorio cuando esta paciente va a llegar, porque puede ser un caso sospechoso o un caso positivo. Cuando ya tenemos casos confirmados, entonces tenemos la paciente en aislamiento, 14 días, sabemos que es COVID positiva, pero tiene que llegar porque tiene que consultar, pues obviamente vamos a asistir con las mismas recomendaciones de elementos de bioseguridad, según esa sintomatología pues que tenga que amerite que vaya a urgencia, sea sintomatología obstétrica o sintomatología por complicaciones, o que asista pues a una consulta prioritaria, y no olvidemos siempre la confirmación de todos los casos positivos como parte pues del reporte al sistema de vigilancia epidemiológica. Y vamos a recordar entonces cuáles son esos elementos de protección personal que tenemos, porque no siempre entonces necesitamos estar, lo voy a decir de manera jocosa, aunque no es el vestido para atender a un paciente COVID positivo, como unos astronautas para atender a una paciente que llega a realizar un control prenatal. Entonces, si bien en algunos escenarios sí se va a requerir, ¿qué vamos a necesitar para nuestra consulta rutinaria? Entonces, cuando estamos en el escenario de consulta externa, de realizar ecografías o monitoreos, si tenemos un paciente que es sospechoso, pues sí vamos a requerir un equipo de protección personal que va a constar entonces de lo básico que conocemos, contando pues con la bata antifluido, una protección ocular, guantes, que recuerden que su uso es opcional. Lo más importante es la higiene de manos, y de hecho si no se hace un adecuado uso de los guantes, mejor no los use, porque lo que va a hacer es contaminar todo el área y todo el contexto clínico, y al terminar la consulta pues va a tocar limpiar y descontaminar muchas más cosas. Y el uso de mascarilla normal, porque no vamos a realizar ningún procedimiento que aerosolice, simplemente vamos a realizar una consulta. ¿Y cómo vamos a esperar a todos nuestros pacientes que suponemos son asintomáticos? Pero como dijimos, tenemos un porcentaje alto de pacientes asintomáticos en los cuales entonces vamos a no saber si son realmente portadores o no portadores del virus. Entonces, ¿qué requerimos con ellos? Como personal de la salud requerimos usar una mascarilla y usar una protección ocular. Volvemos otra vez, el uso de guantes puede ser opcional, pero lo más importante es la higiene de manos y recordar esos 5 momentos que dijimos ahorita, los antes y los después cuando entramos en contacto con el paciente o con el entorno del paciente. Entonces no necesitamos estar vestidos como unos astronautas con gorro, polainas para atender a una paciente que llega a una consulta externa. Estamos hablando de una consulta. Sin embargo, recuerden que miren que tenemos un triaje que en este caso fue telefónico, porque es que es una consulta. En los servicios de urgencias, como lo vamos a ver la semana entrante, obviamente se deben de crear unos triajes hospitalarios, y en esos triajes, digamos que me reemplaza el triaje telefónico aquí porque yo voy a poder estar llamando a las pacientes que tengo en agenda, pero en urgencias, un triaje inicial donde vamos a tener una persona destinada, donde va a ser la clasificación para que antes de ingresar realmente a la atención urgente, pueda entonces el equipo prepararse con los elementos de bioseguridad pertinentes para ese caso. En la unidad de salud propiamente dicho, entonces vamos a espaciar
y vamos a hablar con la regla de los cada 30 minutos. Entonces, 30 minutos veo una paciente, 30 minutos no, una sola paciente por hora. Para esos siguientes 30 minutos tengo que hacer la descontaminación del consultorio. Entonces yo veo la paciente, los otros 30 minutos descontamino el consultorio. No solamente el consultorio, el estetoscopio, el tensiómetro, la camilla, pues todo lo que estuvo en posible, la silla, el escritorio donde puso las manos, todo lo que pudo haber estado en posible contacto con la paciente. Entonces, por ello recomendamos que todos nuestros consultorios se recoja absolutamente todo lo que puede ser manipulado. Entonces, tengo el decorativo en el consultorio, quítelo. No deje sino su pantalla de computador si es que trabaja a través del computador, el teléfono y nada más. Todo limpio, todo limpio. Porque mantenemos muchas cosas encima que se pueden contaminar. Los guantes si los va a sacar, el uso de espéculos, el ecotón y hay que descontaminarlo también. Entonces mantengámoslos guardados, que no haya absolutamente nada encima, la cinta métrica, todo guardado para que no se contamine y descontaminarlo después de usarlo con un paciente si lo usé. Acostumbramos dejar muchas revistas en las zonas comunes. Quitemos esas revistas porque las pacientes llegan, empiezan a mirar y ahí fue la fuente. Recuerden que dijimos que en el papel puede perdurar hasta 4 o 5 días. Entonces ahí va a quedar el coronavirus si la paciente asintomática era portadora. No vamos a saludar de la mano, ni a saludar de beso, pues obviamente menos, para poder evitar. Se recomienda entonces inicialmente que se tome la temperatura a la paciente que está llegando para poder hacer una clasificación, aunque recordemos que la fiebre no siempre va a estar presente en todas las pacientes gestantes, porque tienen una mejor porcentaje de presentar fiebre. Vamos a lavar, ya lo dijimos, lavado de manos muy importante, y el lavado entre paciente y paciente, que es lo más importante, y vamos a evitar realizar procedimientos electivos, procedimientos que no sean necesarios. Sin embargo, sabemos que cuando vamos a realizar en el contexto de una paciente obstétrica, pues la gran mayoría de los procedimientos que vamos a realizar es porque la paciente los necesita. Aquí, sobre todo, para la consulta ginecológica, quienes la realicen. Entonces llega nuestra paciente y como ustedes ven, prácticamente un consultorio muy libre de cosas para que lo que esté en contacto con la paciente pues no vaya a estar contaminado para tener que limpiar menos cosas. ¿Y cómo proponemos entonces la realización de los cuidados prenatales durante este tiempo? Entonces vamos a unificar algunas de las consultas y en algunas incluso pasar a la telepresencialidad o a la virtualidad. La primera consulta se realiza entonces mediante educación virtual, se realiza en persona alrededor de las 11-13 semanas. Se trata de realizar el tamizaje genético en esa misma fecha en el que se citó y los laboratorios de rutina. Importancia de este control prenatal, estimar los factores de riesgo porque con ellos voy a construir un plan de seguimiento de la paciente. Todo esto en una sola visita, para que la paciente no tenga sino que salir una sola vez de su casa. Y favorecer educación virtual mediante las estrategias entonces que ya les mencionaba de telemedicina. En el segundo trimestre entonces vamos a espaciar esas visitas y vamos a alternarlas entre telemedicina persona, tratando de que aquellas que nos coinciden con ecografías pues sean las que coinciden con la visita en persona y no dejar de realizarse entonces los exámenes rutinarios que se requieren, el chequeo de la presión arterial, la curva de tolerancia a los hidratos de carbono, si es RH negativa, pues la aplicación de ellos. Algunas instituciones o EPS ofrecen servicios a domicilio, entonces se puede entonces colaborar si esto es posible. Si no es posible, pues que se desplace la paciente una sola, única vez, pero no se exceptúa. Incluso algunos proponen, pues si no es una paciente con muchos factores de riesgo, pues se puede realizar la curva la semana 28 también, cuando realice la visita en persona y no hay ningún problema. La revisión de los paraclínicos se realizan vía telefónica según los resultados, pues, y se notifican a la paciente. En el tercer trimestre también vamos a seguir entonces con la alternancia entre telemedicina y en persona. A la semana 32 en persona vamos a hacer un cuidado de rutina y solamente se va a hacer una evaluación del crecimiento fetal si lo requiere. Recordemos que nuestra guía colombiana menciona 2 ecografías y la FIGO, estas son las recomendaciones FIGO publicadas en abril del 2020 para la pandemia, sigue avalando lo mismo. 2 ecografías es suficiente, una tercera a la semana 32, solamente si hay alguna condición clínica que requiera realizar.
Por encima de la semana 37 y no se exceptúa pues el seguir realizando los exámenes de tercer trimestre, el cultivo del estreptococo. Después de la semana 37 se recomienda realizar la visita en persona hasta el momento del parto cada 10 días. Si son pacientes de bajo riesgo, inclusive se pueden hacer vía telefónica y solamente hacer una en este periodo entre la semana 37 a la semana 40. Ya sabemos que de la semana 40 en adelante, por protocolo en nuestro país, pues hacemos vigilancia cada 3 días de la paciente presencial para evaluar bienestar materno y bienestar fetal. Cuidar mucho la nutrición en esta época de pandemia. Recordemos entonces a las pacientes que deben de tener una dieta balanceada. A pesar de que están en cuarentena y están encerradas, no dejar de hacer ejercicios, pues ya no vamos a poder recomendarle que vaya y camine una cuadra o 2 cuadras, la vuelta a la manzana, pero entonces vamos a recomendarle ejercicios isométricos que lo que van a hacer es poder mantener un buen acondicionamiento físico, una función cardiocirculatoria, porque el parto es un reto importante para el gasto cardíaco y si no tenemos una paciente con un entrenamiento físico, pues no nos va a tolerar adecuadamente el trabajo de parto. El ejercicio es fundamental, inclusive se ha demostrado que tiene hasta un impacto en la disminución del dolor durante el trabajo de parto. Y obviamente creo que de lo más importante, la salud mental, que se ve alterada entonces en épocas de pandemia y sobre todo en una paciente que ya tiene unos condicionantes hormonales que pueden estar alterados y un miedo y una ansiedad por una infección, porque súmele entonces todos esos 3 factores y puede entonces tener una alteración peor de la salud mental. Por lo tanto, las redes de apoyo en salud mental, la telepsiquiatría y la educación virtual se constituyen en herramientas importantes que no debemos dejar pasar de mano y que nuestro visita telefónica debe precisamente interrogar, aparte de la nutrición, del consumo de micronutrientes, no dejar olvidar entonces todo lo que tiene que ver con salud mental e incluso enseñarles rutinas para realizar durante la cuarentena. Y nuestra paciente de alto riesgo, ¿qué vamos a hacer con ella? Entonces tenemos pacientes que tienen algunas de estas enfermedades que ya habíamos mencionado que la clasifican como moderada y que si tiene entonces algunos de los síntomas que pueden llegar a ser sospechosos de infección por coronavirus, siempre debe acudir al hospital para valoración y donde vamos a anotar el curso clínico. Recuerde que vamos a hacer una evaluación primaria y una evaluación secundaria. Si es sospechoso o confirmado, vamos entonces a estar con nuestros elementos de bioseguridad. Y tenemos entonces una cosa importante con el uso de la telemedicina y es el seguimiento entonces por medicina materno-fetal a través de medicina y tenemos grupos importantes de riesgo, todos los que tienen que ver entonces con malformaciones congénitas, restricción del crecimiento intrauterino, que lo vamos a ver acá, diabetes pregestacional y gestacional, hipertensión, embarazo y otras comorbilidades obstétricas que van a requerir entonces un seguimiento especial. ¿Cuál es la recomendación? Si bien podemos entonces disminuir el número de controles prenatales en aquellas pacientes que tienen menos factores de riesgo, con cada uno de estos grupos de riesgo vamos a individualizar. Individualizar si podemos entonces alternar consultas o controles telefónicos con controles en persona, pero no se varía. El protocolo sigue siendo el mismo para una restricción del crecimiento intrauterino que requiere un Doppler semanal o 2 veces a la semana, dependiendo de la clasificación, y se sigue haciendo igual. Así la paciente tenga que desplazarse 2 o 3 veces a la semana, porque prima la condición clínica en este caso. Obviamente se debe desplazar con toda la educación para la prevención por la infección por el coronavirus, igual que todos estos grupos de riesgo. Entonces, el alto riesgo obstétrico no para en la pandemia, es el mensaje más grande. ¿Y qué consideraciones especiales entonces vamos a tener? 1. Hemos hablado mucho o se ha mencionado en los últimos meses que los AINES pueden tener entonces un efecto cruzado con el receptor del coronavirus y que puede favorecer entonces una mayor o una infección más severa cuando se utilizan. Recordemos que la dosis que nosotros utilizamos de aspirina para la prevención de preeclampsia es una dosis baja, que todo esto se ha planteado como una hipótesis, pero no hay una evidencia fuerte que avale que el uso de AINES realmente favorezca un mal pronóstico de la enfermedad, entonces se sigue recomendando la aspirina y no se suspende así la paciente tenga la infección por el coronavirus. Estamos hablando de leve a moderada, ya en severa pues hay otras consideraciones especiales que tenemos que tener en cuenta. Entonces seguimos dando aspirina a todas las pacientes. El uso de esteroides. La recomendación es para todas las mujeres de menos de 34 semanas
que son candidatas para esteroides prenatales, es decir, que tienen síndrome de parto prematuro o que tienen alguna condición en la cual tenemos que adelantarla, un diagnóstico de una preeclampsia, un diagnóstico de una restricción del crecimiento intrauterino, o sea, una indicación clara para utilizar esteroides por debajo de las 34 semanas, se los vamos a dar. Pero sí vamos a abolir el uso de esteroides después de las 34 semanas o aquellos cursos de rescate que realmente no han demostrado que aumenten significativamente entonces el pronóstico fetal y que en este momento sí pudieran llegar entonces a alterar el pronóstico materno. Entonces vamos a restringirnos de dar esos esteroides por encima de las 34 semanas o cursos de rescate. Obviamente van a existir casos en los que vamos a reconsiderar según la condición clínica de la madre o del feto y que vamos a individualizar, pero no de rutina. Y esta es la que les mencionaba que algunos americanos pues lo clasifican como 32 semanas, para nuestra población sería prácticamente 34 semanas, donde además entonces hablamos de el uso de la indometacina en el síndrome de parto pretérmino y por debajo de las 32 semanas por las consideraciones que ya les mencioné pues se puede usar. Por encima de estas pues siempre estar evaluando o considerando el uso alternativo de la nifedipina. Si tenemos pacientes con síntomas respiratorios severos que tienen más de 32 semanas y necesitamos utilizar esteroides, siempre vamos a evaluarlo con el grupo médico, porque la teoría es, si yo le voy a dar esteroides, pero la paciente por esa condición severa la necesito desembarazar en menos de 24 horas, probablemente esos esteroides no van a lograr el objetivo de la maduración pulmonar, entonces más bien evito dárselos porque la tengo que desembarazar inmediatamente y las condiciones van a ser entonces una disponibilidad de una unidad de atención neonatal importante, entonces vamos a discutirlo siempre con el equipo. La paciente que fue positiva para coronavirus, ¿cómo le vamos a seguir haciendo el control ya después de su resolución? Vamos a hacer vigilancia estrecha del bienestar fetal. Recordemos que les mencionaba en el estudio publicado del 30 de abril que hay un riesgo importante de asfixia perinatal o de muerte perinatal, no tan importante, pero sí se ha mostrado, y un porcentaje que pueden presentar restricción del crecimiento intrauterino, para lo cual entonces se recomienda seguir realizando a la paciente que adquirió en primero o segundo trimestre de la gestación o tercer trimestre temprano, hacer seguimiento ecográfico cada mes para evaluar el crecimiento fetal. Doppler solamente si se requiere, es decir, si se evidencia que efectivamente hay restricción del crecimiento intrauterino, no Doppler de rutina porque no estaría indicado. Y no olvidar siempre en estas pacientes, a pesar de que no está demostrado la transmisión vertical por el coronavirus y un riesgo de teratogenicidad, de todas formas, hasta el momento no hay evidencia, pero no subestimarlo, una ecografía de detalle anatómico. Puntos claves entonces finales, el uso de elementos de protección personal lo coloco de primero a pesar de no ser el eje central de esta charla, pero es casi lo más importante para que nosotros no nos convirtamos en vehículos transmisores de la infección de un sitio a otro, hacer una historia clínica completa para la búsqueda de sintomáticas y obviamente un triaje telefónico adecuado antes de que esas pacientes lleguen a nuestra consulta. Estamos hoy en un contexto ambulatorio. No hay evidencia real de transmisión vertical hasta la fecha, sin embargo, interroguémoslo por esos casitos que de pronto pueden ser importantes y la semana entrante les voy a contar entonces un cambio a las recomendaciones de la OMS, hacer el cuidado antenatal que la paciente requiere, seguir favoreciendo entonces de esto un completo control adecuado de la paciente, un cuidado de esta familia gestante como debe ser, sin subestimar o sin ahorrar cosas porque es pandemia. Podemos transportar a la telemedicina y sobre todo aprovechar mucho las herramientas tecnológicas para la educación. Y un manejo por un equipo multidisciplinario que obviamente en pacientes con condiciones moderadas y severas pues va a ser una fuente importante para la toma de decisiones, sobre todo en aquellas pacientes pues que lo van a requerir. A pesar de estar en pandemia, debemos seguir garantizando que el embarazo sea una gran transición efectiva hasta un nacimiento positivo y como dice la OMS, pues que hagamos del embarazo realmente una experiencia agradable para la madre, para el padre y en general para toda la familia que espera la nueva llegada de ese bebé. Muchísimas gracias.